El siglo XVII se caracterizó por ser una época de dificultades económicas en toda Europa, un tiempo de crisis. Además, los conflictos religiosos y los enfrentamientos entre naciones por el dominio europeo hicieron de este siglo un tiempo convulso. Pero el término crisis no solo se refiere a los problemas económicos, sociales y políticos, también significa cambio, adaptación a nuevas realidades económicas, a nuevas maneras de gobernar y a una concepción religiosa más abierta. En el ámbito político destacaremos dos cuestiones. Por una parte, el desarrollo de la monarquía absoluta y por otra parte, la Guerra de los 30 años, que enfrentó a casi todos los países europeos. El poder de la monarquía autoritaria se reforzó en el siglo XVII hasta desembocar en la monarquía absoluta, en la cual el rey tenía un poder absoluto sin estar sometido a ningún tipo de control y quedando a todos los súbditos sometidos a él. La monarquía se consideraba hereditaria y de derecho divino, ya que se apoyaba en la idea de que el poder del rey procedía directamente de Dios y por tanto era incuestionable. Los monarcas intentaron eliminar todos aquellos obstáculos que les limitaban en el ejercicio de esta autoridad, como las Cortes en España, los Estados Generales en Francia, la Dieta en el Imperio Alemán o el Parlamento en Inglaterra, instituciones que tradicionalmente convocaba al rey para aprobar nuevos impuestos o jurar su cargo. En este modelo político totalmente centralista, los monarcas ejercían un fuerte control sobre la administración, la política interior y exterior, el ejército, la justicia, la iglesia y la economía. El rey de Francia, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, es considerado como la máxima expresión del modelo político absolutista. En el siglo XVII, protestantes y católicos continuaban enfrentándose en numerosos países europeos. Además, existían rivalidades políticas y luchas entre naciones por imponer su hegemonía. Entre estos conflictos se ha de destacar una contienda generalizada en Europa, la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648. Comenzó como un conflicto político cuando en 1618 el Parlamento Dieta de Praga rechazó el nombramiento como rey de Bohemia del nuevo emperador Fernando II, firmemente católico, y se inició una rebelión por todo el territorio checo apoyado militarmente por la Unión Protestante. El emperador pidió ayuda a su sobrino, el rey español Felipe III, lo que supuso el preludio de un conflicto mucho mayor al que se fueron incorporando distintos países europeos como Dinamarca, apoyada por Inglaterra y Holanda, y Suecia. El interés de Francia por convertirse en una nación poderosa en Europa les llevó a aliarse con los protestantes y declarar la guerra a España. Los ejércitos imperiales españoles y alemanes fueron derrotados por la coalición francesa y en 1648 se iniciaron las negociaciones que concluirían con la Paz de Westfalia. Esta paz recompuso el mapa político europeo, ya que supuso la hegemonía de Francia y el paso de España a convertirse en una potencia secundaria. También implicó el hundimiento del poder del Imperio de los Austrias, la independencia de Holanda y la autonomía de los estados alemanes frente al poder imperial. Como hemos dicho al inicio, el siglo XVII es considerado como un periodo de grandes dificultades económicas. A partir de 1620 se vivió una época de malas cosechas que se vio acentuada por las consecuencias de la guerra, ya que se dedicaron grandes sumas de dinero a financiarla y todo tipo de recursos fueron empleados en ella. También contribuyó a paralizar el comercio y en general todas las actividades productivas. Además, la población civil sufriría constantes incursiones y saqueos, así como la falta de alimentos. Por otra parte, el comercio colonial adquirió cada vez mayor importancia, produciéndose un enorme desarrollo de las actividades comerciales en el Océano Atlántico, llevado a cabo primero por castellanos y portugueses y más adelante por holandeses, franceses y británicos. El desarrollo del comercio ultramarino implicaba una mayor demanda de producción, lo que llevó a la aparición de manufacturas y del llamado trabajo a domicilio, iniciando formas de producción dominadas por la burguesía que invertían en ellas su capital. Por último, hemos de señalar que la economía de las monarquías del siglo XVII estaba basada en el mercantilismo, una política económica que consideraba que la riqueza de un país dependía de la acumulación de metales preciosos, principalmente oro y plata, y sobre todo a través de la actividad comercial. Por ello, las monarquías tenían un gran control sobre la economía y llevaron a cabo una política intervencionista, fomentando las exportaciones de sus productos y limitando las importaciones extranjeras, ya que suponían la pérdida de metales preciosos en el pago. En el ámbito demográfico también hablamos de un periodo problemático, ya que uno de los primeros síntomas de la crisis fue el retroceso o estancamiento del crecimiento de la población. Entre las causas, la sucesión de malas cosechas y la persistencia de una agricultura tradicional, muy poco productiva, que ocasionaron con frecuencia grandes hambrunas.
la reaparición de las epidemias en Europa, vinculadas a la deficiente alimentación, el desarrollo de numerosas guerras europeas, destacando, como hemos dicho, la Guerra de los 30 años, y la emigración de población europea hacia América. En el ámbito social, la conflictividad y las protestas campesinas irían tomando fuerza en toda Europa como consecuencia de las dificultades económicas del siglo XVII, acrecentadas por la subida de los impuestos y el creciente precio del trigo. Este conjunto de rebeliones, levantamientos y protestas serían la expresión generalizada de resistencia y tensión social ante los cambios producidos en la Europa de este siglo, aunque no implicaron realmente una alteración dentro del orden social dividido en estamentos privilegiados y no privilegiados. En el ámbito religioso, como hemos indicado, en el siglo XVII continuaron las guerras de religión entre protestantes y católicos, que finalizaron en 1648 tras la Guerra de los 30 años, a raíz de la firma de la Paz de Westfalia. Este tratado implicó el final de los conflictos militares aparecidos como consecuencia de las reformas religiosas del siglo XVI y el reconocimiento en algunos países de la tolerancia religiosa. En este siglo también se produjo un cambio intelectual con el inicio de la revolución científica. Los humanistas del siglo XVI abrieron el camino a los científicos del siglo XVII, que llevaron a cabo una verdadera revolución del conocimiento. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a muchos prejuicios y tradiciones y vencer la oposición de la Iglesia, que era muy reticente a nuevas teorías que pusiesen en duda algunas creencias atribuidas tradicionalmente a la Biblia. A lo largo del siglo XVII se consolidaron los principios generales de la ciencia moderna, fundados en el empirismo, que afirma que todo conocimiento nace de la percepción sensorial y la experiencia, y representado por Francis Bacon o John Locke, y el racionalismo, que sostiene que el razonamiento es la principal herramienta para generar conocimientos, movimiento representado por Descartes. Combinando la observación de la realidad del empirismo con la reflexión racional del racionalismo, se sentaron las bases del método científico. La investigación científica del siglo XVII abarcó campos muy diversos, como la astronomía, la medicina, la física y la química, la geografía, la botánica o la zoología. Destacamos la figura de Galileo Galilei, que reafirmó la teoría heliocéntrica que había formulado Copérnico, según la cual la Tierra y el resto de planetas giraban alrededor del Sol. Para ello, utilizó la observación directa a través del telescopio que él mismo perfeccionó. Sin embargo, esto le enfrentó a la Inquisición, que le acusó de hereje y le obligó a retractarse. En arte surgió el barroco, un estilo recargado y teatral, reflejo de la inseguridad de la época, del cambio y de la presencia de la muerte. No fue solo un movimiento artístico, sino que abarcó muchos ámbitos de la vida y de la cultura, como la música, la literatura o el teatro. En un próximo vídeo hablaremos en mayor profundidad de este estilo artístico propio de los siglos XVII y XVIII. Y terminamos repasando los contenidos que hemos visto en este vídeo. El siglo XVII se caracterizó en Europa por ser una época marcada por las dificultades económicas, los conflictos religiosos y los enfrentamientos entre naciones por el dominio europeo. En el ámbito político hemos hablado de dos cuestiones destacadas: el desarrollo de la monarquía absoluta, en la cual el rey tenía un poder absoluto que no estaba sometido a ningún tipo de control, un poder apoyado en el derecho divino, según el cual el poder del rey procedía directamente de Dios y era por tanto incuestionable. Hemos hablado también de la Guerra de los 30 años, que enfrentó a casi todos los países europeos y que estaba vinculada a los enfrentamientos entre protestantes y católicos, así como a las rivalidades y luchas entre naciones por imponer su hegemonía. Finalizó con la Paz de Westfalia, que supuso la hegemonía de Francia y el paso de España a convertirse en potencia secundaria. En el ámbito económico hemos hablado de un periodo de grandes dificultades, enmarcado por una época de malas cosechas y por las consecuencias de la guerra en Europa, que paralizaron la actividad productiva. También hemos incidido en la importancia que irán adquiriendo las actividades comerciales en el Océano Atlántico, así como en la aparición de nuevas formas de producción dominadas por la burguesía. También hemos definido el mercantilismo, la política económica seguida por muchas monarquías, que estaba basada en la consideración de que la riqueza de un país dependía de la acumulación de metales preciosos. En el ámbito demográfico también hemos hablado de un periodo problemático, ya que uno de los primeros síntomas de la crisis fue el retroceso o estancamiento del crecimiento demográfico debido a las malas cosechas, el hambre, la reaparición de epidemias, el desarrollo de las guerras y la migración hacia América. En el ámbito social señalábamos cómo la conflictividad y las protestas campesinas irían tomando fuerza en toda Europa como consecuencia de las dificultades económicas del siglo XVII, acrecentadas por la subida de los impuestos y el creciente precio del trigo.
En el ámbito religioso hemos hablado de la continuación de las guerras de religión entre protestantes y católicos hasta la Paz de Westfalia, en 1648, que supuso el reconocimiento en algunos países de la tolerancia religiosa. Mientras que en el ámbito científico e intelectual hemos destacado la revolución científica como una verdadera revolución del conocimiento que tuvo que enfrentarse a prejuicios, tradiciones y vencer la oposición de la Iglesia. Se consolidaron los principios generales de la ciencia moderna, fundados en el empirismo y el racionalismo, que van a sentar las bases del método científico. Por último, en el ámbito artístico surgió el barroco, un estilo recargado y teatral, reflejo de la inseguridad de la época, del cambio y de la presencia de la muerte. De esta manera llegamos al final del octavo vídeo sobre el tema de la Edad Moderna. Una vez más, espero que te haya resultado de interés. Un saludo.